oración porque, como todos sabemos, es una de las peticiones que pedimos al Señor que nos perdone, que también sepamos perdonar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Asiento, por favor. Bien, en nombre del equipo de formación de la parroquia, les doy la más cordial bienvenida, especialmente también a los papás del grupo de Unidad de la Unión. Hoy día están acá con las catequistas, nuestro párroco, el Padre Juan, y les presento entonces a la señora Teresa Osandón, teóloga de la Universidad Católica de Chile, que nos va a presentar este tema tan importante en la vida de todos los cristianos y de todos los seres humanos, que es el perdón, con una mirada integral. La señora Osandón es teóloga y además está estudiando un magíster en psicología, de tal manera que nos va a dar una visión bastante amplia del tema. Desde ya, muchas gracias, Teresa. Ahí sí se escucha. Bueno, buenos días, es una alegría poder estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, espero que sea una mañana de encuentro, una mañana de enriquecimiento mutuo y una mañana también de tocar un tema que es un tema que no deja indiferente en la vida. Es un tema transformador, es un tema que puede cambiar la vida y quien alguna vez ha perdonado, ¿me entiende? Quien todavía no ha perdonado o tiene algo ahí que está dentro, se puede ver como algo muy lejano e incluso imposible y no saber qué significa, porque por más que uno a veces puede decir, bueno, se explique, el experimentar el perdón es como si yo les dijera, no sé, aquí les traigo un chocolate y es un chocolate así que en Chile nunca se ha probado, hasta que uno no lo pruebe, no sabe lo que se pierde. Y por el otro lado, probarlo es algo realmente lindo, profundo y que no solamente ayuda a uno, sino a todos los que nos rodean. Cuando uno está bien con uno, todos los demás lo agradecen. Y cuando uno está por dentro con mil cosas o con rabias, con rencores, también los demás lo sufren. Influye mucho lo que uno trae dentro. Para las amistades, para las parejas, para los hijos, los papás, todos se ven beneficiados o no beneficiados por lo que nosotros traemos dentro. Bueno, entonces para continuar en esto me gustaría que pudiéramos rezamos el Padre Nuestro, pero una oración complementaria que había traído, la leen bien, ¿cierto? Bueno, ven Espíritu Santo, hazte presente en medio de nosotros y acompáñanos en este encuentro. Ven a nuestro corazón tal como está hoy, con nuestras alegrías, preocupaciones, heridas y esperanzas. Regálanos la serenidad para detenernos por un momento y mirar nuestro interior. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón para reconocer aquello que necesitamos ver y acoger. Que este sea un espacio de encuentro, confianza y paz. Quédate con nosotros y guía este tiempo que compartiremos juntos. Amén. Bueno, espero que el micrófono no le pase nada. ¿Está bien? Ya, ahí está. Aquí tenemos la imagen del pastor. Aquí muestra mucho
la razón por la que vino. Dijo, yo he venido para que tengan, ¿alguien se acuerda de la frase? Tengan vida y vida en abundancia. ¿A eso a qué se refiere? A que tengamos una vida de la abundancia, no solamente en cantidad de vida, sino se refiere principalmente a una mejor calidad de vida, a una mejor vida. Podemos estar vivos, pero sobreviviendo. Podemos estar vivos, pero como si estuviéramos muertos en vida. ¿Han escuchado esa frase? O sea, muertos en vida. No es vivir o no vivir, es cómo estoy viviendo. Y el pastor, el buen pastor, ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Por eso también Él, cuando viene y lo que nos viene a decir, nos viene a mostrar un camino para que tengamos vida en abundancia. Y entonces dentro de lo que nos muestra, lo que nos va diciendo, uno es el perdón. Dentro de muchas cosas que hoy que no vamos a profundizar, y hoy vamos a profundizar en el perdón. Y Él de muchas maneras habla del perdón. Perdona a los que te ofenden. Él en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hay distintas muestras de que el perdón puede ser un camino para esto. O sea, una de las consecuencias del perdón es la vida en abundancia, ¿ya? Lo más difícil es ¿y cómo? Porque no basta con decir te perdono. ¿Cómo? También el desafío que nos deja Jesús es sí, te lo digo, pero bueno, de ahí ve cómo. Él en general, en muchos procesos teológicos o procesos del corazón, Él no lo muestra, en la Biblia no aparece y es normal, no pasa nada, pero hoy vamos a intentar adentrarnos en un cómo o en profundizar un poquitito más en el perdón. Por eso también yo, como ahí dijo Mauricio, yo he estudiado teología, pero también he tenido estudios en psicología. Porque el complemento, yo he visto lo conveniente para el corazón humano. Para poder hacer estos procesos de transformación, son como dos ciencias que juntas son maravillosas. Entonces aquí voy a estar hablando un poquitito desde las dos áreas, ¿ya? Bueno, aquí, ¿qué vemos? A una persona accidentada, ¿cierto? Está clarísimo. Yo les pregunto a ustedes, si a ustedes les pasara esto, ¿qué es lo primero que harían? ¿Alguien quiere decir? Si tú eres esta persona. Pedir ayuda. Y después, ¿qué pasa si tienes heridas? Vas al médico, ¿ya? Probablemente tiene alguna herida, ¿ya? Al hacer alguna curación, ¿cierto? Ok. Eso es como lo que más hacemos, con heridas chiquititas, heridas grandes, y ahí uno ve qué es lo que hace. Pregunta ahora. ¿Cuándo has tenido accidentes del corazón? ¿Cuándo has tenido heridas del corazón? Cuando hay alguien desde chiquito, ¿ya? Que puede ser, no sé, malas palabras o algo que te dolió, ausencias o una presencia muy dura, por ejemplo, pensando en la familia, ¿ya? Personalidades que te dañaron, no físicamente, sino del corazón, o en el colegio, o después con la pareja, con los hijos, amigos, con el país, el del otro color político, que aquí son peleas que van y peleas que vienen, pero peleas, y hay veces que son peleas del corazón, porque las palabras también llegan al corazón. Probablemente no son peleas físicas. Nosotros en las noticias, por ejemplo, no vemos peleas físicas necesariamente, sino muchas veces del corazón. ¿Alguien se sintió identificado con alguna posible herida de todo lo que dije? Todo, ¿no es cierto? Algún momento. O sea, vivir en esta tierra es parte, probablemente, es parte de lo que nos pasa. Y si nadie se identificó, también puede ser que ahí hay algo que tengamos bloqueado. ¿Ya? Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué has hecho con esas heridas? ¿Te has cuidado tanto como te cuidarías si te cayeras así?
O a veces, y ha pasado también, puede pasar y decir, no, hay que seguir adelante. Y seguir adelante. Vamos adelante. Porque la vida sigue. Muchas veces se ha escuchado esa frase, ¿no? La vida sigue. Y hay que enfrentarla y hay que caminar. ¿Qué hemos hecho con esas heridas? ¿Qué pasa si, por ejemplo, a esta persona, imagínense que se esguinzó el pie, no se lo trató nunca y sigue caminando y corriendo? ¿Qué pasa? Va a aumentar, ¿cierto? Con nuestro corazón, no por no ver nuestra herida, no por no tratarla, significa que desaparece. A veces se enquista, hay veces que podemos tener rabias acumuladas desde chicos y puede ser que ni siquiera nos enteremos. Les voy a contar algo que me pasó con una persona, hablando de estos temas del perdón, y cuando yo comenté eso, de que a veces podemos tener rabias que ni siquiera sabemos, y de algo de hace mucho tiempo, ella me dijo que se dio cuenta que ella, cuando la gente no es puntual, se enojaba mucho, ¿ya? Una cosa es molestarse, por ejemplo, no sé, si alguien es puntual y la otra no es puntual, se puede molestar porque, o frustrar, que justo, no sé, se había organizado y la otra persona está llegando tarde, nos vamos a demorar más. Pero esta persona se enojaba, y se enojaba así un montón, y además en este momento del perdón que tuvimos era todo el equipo de trabajo, entonces la conocían perfecto y todas le temían cuando se enojaba. Y se dio cuenta que en su origen, cuando ella era chica, su mamá siempre le decía que los domingos, o muchas veces le decía que los domingos iban a salir, y después ella no llegaba. Entonces, en el hoy, teniendo 50 años, ella volvía a tocar esa herida cuando pasaba una situación similar. ¿Y quién se veía afectado al final? Bueno, ella se enojaba muchísimo y todos los demás, como que podríamos decir, como que pagaban el pato por ese enojo, ¿ya? Esto es una muestra, por ejemplo, de alguien que tuvo una herida y que siguió viviendo y saliendo adelante, y que hoy le sigue teniendo como secuelas de esa herida, ¿ya? Eso aquí se los pongo sobre la mesa, porque el perdón está 100% relacionado con esto. No basta solamente con decir te perdono. Puede ser un paso, pero hay que hacerse cargo del corazón. Las rabias, resentimientos, deseos de venganza, muchas veces son el grito de ese corazón herido. Entonces, si a veces digo muchas veces porque, bueno, si uno profundiza en la rabia, pueden ser muchas las causas, ¿ya? Pero de alguna forma el corazón grita, de alguna forma el corazón cuando está herido se manifiesta. Y esas son unas manifestaciones. Entonces, por eso es súper importante, hoy no vamos a profundizar en lo que es como la sanación, ¿ya? Pero es súper importante hacernos cargos también de mi historia, de las heridas, de lo que he tenido, y de que si tengo esas rabias o deseos de venganza, yo trabajo en la cárcel, ¿ya? Hoy, por ejemplo, estoy dando 2 talleres del perdón en la cárcel. Ahí la venganza es mucho más cultural, es más allá de como el deseo de vengarte, que es como honrar. Si por ejemplo me matan a alguien familiar, la venganza es honrar a mi familia. En ese sentido todavía es más cultural, además del deseo como a veces natural que puede salir de vengarse, que es, por ejemplo, hay que estar feliz cuando esa persona que te hizo, y te pones contenta porque le fue mal. Puede ser ahí una venganza metida, ¿no? O si le va bien, te pones triste. O desearle el mal a alguien, que a veces puede ser más como por debajo, pero puede haber ahí señales de un no perdón, ¿ya? O de una herida, porque como que podríamos ver como la herida y el perdón está después de la herida, ¿ya?
voy a mostrarle ahora un video y con eso después del video sí les pasa los papelitos, pero después. Este es un video de Irene Villa, no sé si alguien se acuerda de la ETA, ¿sí? Las bombas. Ella fue víctima. Estaba con su madre en el coche y la bomba de la ETA le llegó. ¿Ya? No les voy a contar mucho más, pero les voy a mostrar el video para que ella nos cuente. En el año 91, cuando yo tenía 12 años, había una banda terrorista que ponía bombas. Aquel día decidieron... ¿Se escucha atrás? Ya, un segundo. En el año 91, cuando yo tenía 12 años, había una banda terrorista que ponía bombas. Aquel día decidieron masacrar Madrid y, bueno, pues uno de esos 3 coches fue el de mi madre. La bomba explotó justo antes de que me dejase a mí en el colegio. Bueno, aquello nos destrozó el cuerpo a las 2, pero milagrosamente salvamos la vida. Ella, sin un brazo y sin una pierna, vino a mi hospital y me dio el consejo que me ha servido no en ese momento, en toda mi vida. Hija, esto es lo que tenemos. Y con esto vamos a tener que vivir toda la vida. Tenemos 2 opciones. Vivir amargada, sufriendo, maldiciendo a los terroristas, que tienes todo el derecho del mundo por lo que nos ha pasado, o decidir que tu vida empieza hoy y que vas a luchar por tener la vida lo más parecida a la vida que tú tenías. Yo con 12 años lo tuve clarísimo. Mamá, he nacido sin piernas. ¿Quién no tiene algo o alguien a quien perdonar? Yo creo que el perdón es la base de tener una vida plena y feliz. Yo no perdono por ellos, por su tranquilidad. Yo perdono por mi felicidad, mi tranquilidad, mi paz interior, por estar bien conmigo misma. Cuando alguien te hace daño, se crea como un hilo invisible, ¿no? Que va de ti a esa persona que te ha hecho daño. Y de cierta manera, tú sigues tu vida, pero te sigue doliendo. Y entonces tienes a esa persona con ese vínculo en tu casa, en tu trabajo, en tu vida diaria, en tu familia. Bueno, pues cuando tú le perdonas, ¿sabes lo que haces con ese hilo? Lo cortas, como con unas tijeras, cortas ese vínculo con quien te ha hecho daño y le dejas ir. O sea, y tú no te imaginas la liberación que resulta perdonar. Hola. ¿Qué tal? Sí, ella vivió la experiencia profunda y su herida no solo fue el cuerpo, sino también el corazón y la vida. Imagínense una niña a esa edad y viendo a los amigos jugar y ella en el hospital con los dolores que tiene. Lo que dicen cuando hay un miembro ausente son dolores muy grandes y las consecuencias en la vida. Aquí tenemos una imagen de ella hoy, o sea, hoy igual hace unos años, pero ella ya después fue periodista. He visto fotos de ella esquiando en la nieve, esquiando, así con su prótesis, con todo lo implemento necesario, pero esquiando. Como decía, yo me podría haber quedado amargada en la vida. Ahí está su madre en el momento del accidente, o sea, post-accidente, y ella ahí también como niña, ¿ya? Me gustaría preguntarles, de este video dijo muchas cosas y tiene mucho para profundizar sus palabras. Si hay algo que te gustó, te resonó, te hizo sentido, y que lo puedas compartir con el de al lado. ¿Les parece? Que lo puedan conversar, son unos minutitos, y después le están entregando unos papelitos que ya les voy a decir qué vamos a hacer con eso. Si hay algo que te haya gustado, que te haya resonado, te hizo sentido el video. El papelito es para otra cosa. Yo les voy a decir para qué.
Gracias. Bueno, bien. Hice este ejercicio un poco para que todos tuvieran la oportunidad de hablar. Generalmente cuando uno lo pone el micrófono, se habla menos. Entonces creo que a cada uno le llega de una manera distinta y también es bueno recoger y compartirlo al menos con el de al lado. ¿Hay alguien que ahora le gustaría compartirlo con los demás? Sí, algo que te ha llamado la atención con lo que te quedas del video. A mí lo que me llama la atención es lo claro que tenía la mamá de la niña, los beneficios del perdón. A lo mejor ella ya tenía experiencia, porque no todo el mundo, no todos tenemos claro lo benéfico que es perdonar y lo saludable. Claro, sí. ¿Todos escuchan por ahí atrás? Que dice que le llamó la atención lo claro que la mamá tenía los beneficios del perdón. ¿Alguien más le gustaría compartir? La grandeza de corazón que tenía la niña. La grandeza de corazón que tenía para acogerlo. Lo del hilo rojo. ¿Qué cosa del hilo rojo? Que te mantiene siempre ese no perdón en todo lo que tú haces para que no lo conozcas. ¿Cierto? ¿Les ha pasado de alguien que ustedes traen en la mente antes de dormir? ¡Pum! Se te vuelve la escena o vuelve la persona. ¿Cuántas veces recreas la situación? O por ejemplo, si es contigo, como que tú no te perdonas algo que hiciste o que no hiciste y vuelves una y otra y otra y otra y otra vez reviviendo, ¿cierto? Y es muy cierto esa imagen y por eso le hemos repartido estos papelitos, ¿ya? Si alguien no tiene, aquí hay más y también hay lápiz por si alguien no trajo. Esto es para ustedes, ¿ya? Esto representa ese hilo, ¿ya? Que genera puede ser ese momento o tú misma de los 20 años que hiciste algo que no te lo perdonas, pero es tu relación con esa de tu historia, que eres tú, ¿ya? De los 20 años, por ejemplo. Entonces aquí pueden escribir esa persona, ¿ya? Esa persona con la que todavía tienes ese vínculo que te da rabia o resentimiento y que te cuesta perdonar. Es para ustedes. Entonces puedes escribir aquí la persona y el por qué. O lo que recuerdas de eso. O sea, qué es lo que te da rabia, qué es lo que todavía no perdonas. Vamos a tener un minutito para eso. Si alguien... el lápiz ya repartimos todo, ¿no es cierto? Lo están compartiendo. Ya. Voy a ver si tengo más. Mira, aquí tengo más. Mauricio. ¿Alguien más necesita lápiz? Espérame. Gracias. ¿Encontraron esa persona o ustedes mismos en algún momento de tu vida? Pero si uno ya ha hecho un proceso que ya está sanando. Si ya perdonaste, eso por ejemplo te invitaría a buscar otro momento, otra persona, otro... Sí, porque si ya lo hiciste, probablemente, si tú ya lo hiciste, ya rompiste, pero puede ser que tengamos otros. Entonces buscar si tienes otro. Esto no es inventar, claramente, es buscar otro. Sí, aunque sea algo muy antiguo. Mi abuelita hasta el último día se acordaba de cosas de su infancia. Hasta el último día. Entonces, y si uno no perdona, no va sanando, nos va a acompañar hasta la muerte. Y es verdad. Sí. Una pregunta. Dime. Cuando tú de la rabia pasas a la compasión por esa persona que te hizo daño, o tú crees que te hizo daño, ¿eso es perdón? Puede ser un paso, sí. Puede ser un paso.
porque ya baja, pero no es lo único, ¿ya? Después vamos a verlo un poco más en detalle, pero ya es un paso. Sí. Lo vamos a ver después, ¿ya? Miren, ahora que quedan 3 minutos para el break, ¿no es cierto? Entonces, en la segunda parte vamos a profundizar qué entendemos por perdonar y más en detalle esas dudas, ¿ya? Entonces, ahora, ¿ya todos tienen su papelito rellenado? ¿No? Bueno, si no lo piensas por ahora, ¿ya? Si quieres pensar. Entonces, los invito a interiormente, si ustedes quieren, porque nadie los va a obligar a perdonar. Esto sí que es decisión tuya. Puede ser que la herida probablemente no fue decisión tuya. Probablemente, o sea, algo que no hiciste, ¿ya? Y puedes ser víctima. Ok, eso no depende de ti, pero lo que hoy depende de ti es qué haces con tu vida. Eso depende. Si yo perdono o no perdono, es de mí. Entonces, Tú estabas hablando de los 20 años. no, dando ejemplo. Ejemplo en qué sentido, de la vida, o puede haber sido ayer, o en la mañana. Es porque hay veces que, por ejemplo, con respecto, o sea, di muchos ejemplos porque somos tantos aquí que cada uno tiene heridas e historias distintas, ¿ya? Entonces eso fue. Bueno, entonces, si ya lo tienen, y esto si quieren, y si les gustaría hacer un proceso del perdón, o continuar perdonando, porque también uno puede decir, yo ya he estado en ese proceso, los invito a romper físicamente, así, y hacerlo conscientemente. Y incluso decir, te perdono, aunque todavía no estén preparados, pero a ver qué te provoca, sí, te perdono, y rómpelo en miles de papelitos, así. Te libero. Me cuesta. ¿Te cuesta? Ok. Gracias por... Estoy como en el camino. Obvio. Yo entiendo. Por eso lo dije. Hay veces que cuando uno está... O incluso no había ni siquiera empezado. Ni siquiera lo pensé en un momento. Me va a costar. Ok. Es como si el joven que estaba ahí herido lo tocan. ¡Auch! Obvio. Porque te duele. Ok. Bien. La herida todavía está. Sí, y lo entiendo. Eso pasa. Y eso, hacer esto también muestra también a veces cómo estoy. ¿Ok? Bien. Sí. A mí me sorprendió lo anterior porque, bueno, Dios cuando nos perdona, nos deja ir. Y uno lo ve en la confesión. La gente vaya en paz. Claro. Y la gente te dice, no sabe cómo me voy. Padres que dicen que no se escucha mucho. No, lo que yo comento es que en el momento de la confesión, Dios no le dice a la persona, mire, Dios rompió, o sea, ya lo terminó, lo deja ir. Usted dijo, ¿no? Claro. Esto de dejar ir al otro, de liberarse. Entonces, eso creo que es fundamental en la experiencia del perdón de Dios. Y esa es también la tarea nuestra. Perdónanos porque nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. O sea, primero tenemos que perdonar nosotros porque Dios nos perdona. Coloco una condición, lo dice el Padre nuestro, ¿no? Y después una pregunta sobre esto. ¿Qué pasa cuando uno siente que tiene algo pendiente con otro? Y que ya no está, que no sabe dónde ubicarlo, que hay una historia pasada. No de perdón, pero sí de que uno dice, escucha, en realidad yo debería de pedirte a ti perdón por tal o cual cosa que yo recuerdo que está pendiente. Eso es una pregunta. Ya. Gracias. Bueno, con respecto a lo primero, cuando dice vete en paz, eso que dice, y como que, y en la experiencia del perdón de Dios, ese perdón, eso, nos deja en paz, ¿cierto? Y cuando nosotros perdonamos, es la misma sensación, esa liberación y esa paz interior que llega.
Y lo otro, podríamos hablar de dos procesos. Uno es, yo me perdono, por ejemplo, si yo hice algo y tengo cuentas pendientes con la otra persona, que yo le debería haber hecho, incluso puede ser alguien que haya fallecido, también el perdón, también es con alguien que falleció, podría ser en el interior. Podríamos hablar de dos procesos. Uno es, yo me perdono a mí mismo por lo que hice. No nos vamos a saltar ese proceso. Y el otro es, ahí ya veo qué hago con respecto al otro. Si yo le voy a pedir perdón, si no, si la persona ya falleció, no voy a tener la oportunidad de pedirle perdón, ¿ya? Pero puedo hacer otras cosas para reparar, porque a veces la reparación también nos ayuda a vivir el proceso de perdón a uno mismo, ¿ya? Si la persona falleció, y por ejemplo, imagínense, yo le hice mucho daño, ya, listo, el daño ya está hecho y no hay posibilidad de reparar con él, pero sí puedo reparar con la vida y ayudar a otros, por ejemplo, y evitar ese daño, o evitar o sanar a otros también, ¿ya? Sí, también puede ser, pero igual el daño hecho, ya eso no puedes ayudarle a reparar ese daño hecho, puede ser de otra forma. Entonces, eso puede ser una opción, pero también puede ser algo, a veces como que en el día a día, hacerlo con otra persona que tú ves, también puede ayudar, ¿ya? Y después de si uno se acerca o no a la otra persona, eso también, para pedirle perdón, por ejemplo, depende. Eso es muy personal. Hay veces que acercarse puede ser dañino. Como yo les dije, yo trabajo en la cárcel y si alguien, o sea, hay muchos que cuando entran en este tema, el peso de su cara con todos los daños que han hecho, es que, o sea, no saben lo que su cara transmite. O sea, los que han hecho, bueno, todas las cosas que ustedes pueden saber que puede hacer alguien que está ahí. No hay, si a ti te robó, no ir a tu casa probablemente a pedirte perdón, porque puede ser que no le vaya bien después, ¿no? Que haya una represalia. Entonces, depende, eso digo ese caso, ¿cierto? Pero hay veces que, o sea, hay que verlo, pero si tú tienes la oportunidad de acercarte y pedir perdón, o sea, puede ser algo muy bueno. Ahora, el pedir perdón no implica o no obliga al otro a perdonarte. Entonces, si yo voy a pedir perdón, también tengo que estar dispuesto a que el otro es libre y puede no perdonarme. ¿Ya? Eso es muy duro. La otra persona también tiene su espacio, su tiempo, así como tú, como yo, para las cosas que a nosotros nos han pasado. Entonces, por eso es importante, primero el proceso tuyo de perdón a ti mismo, y que más allá si el otro te perdona o no te perdona, al menos tú te perdonaste y estamos como el perdón, y es decir, ya no lo voy a volver a hacer, pero al menos tú con tu vida. Si el otro te recibe el perdón, increíble, pero puede ser que no lo haga, ¿ya? Hay veces que también puede necesitar la persona ver que tú cambiaste, para como ayudarle a, ok, ya, sí, como en verdad ayudarle a su proceso del perdón. Entonces, son muchas posibilidades, pero siempre hay que considerar que incluso el perdón a mí mismo no depende solo de si el otro me perdona o no me perdona, ¿ya? Por eso son dos procesos súper importantes de hacerlo al mismo tiempo, porque si no puede ser que siempre estemos esperando avanzar en nuestro corazón o sanar en nuestro corazón como dependiendo del otro. ¿Ven? Que son dos cosas complementarias y muy importantes de como atender. Bueno, son las 11:06. Ah, sí. Nosotros sabemos que no es fácil perdonar de la boca para afuera, pero se puede. Normalmente lo hacemos. Pero lo difícil es perdonar del corazón. ¿Cómo nos damos cuenta cuando realmente eso ocurre, cuando perdonamos de corazón? Ya. Mejor a la vuelta.
Los dejo así con ganas. Es que prefiero, porque para poder decirlo como en el contexto de lo que vamos a ver después, que la idea que en la segunda parte veamos como a qué nos referimos con perdonar, y ahí se va a entender mejor. ¿Te parece? Los espero. Bueno, 10 minutos, ¿cierto? Eso, para que disfruten el café y nos vemos ahora. Bueno, algo súper importante es que entendemos... Bueno, ¿qué entendemos por perdonar? Porque esa palabra, o sea, tiene muchos significados, incluso a veces significados contrapuestos, ¿ya? Entonces, no por decir perdonar, estamos entendiendo lo mismo. Entonces, por eso también para mí es muy importante, y siempre cuando doy los talleres, los cursos del perdón, empiezo por esto, para decir, en este taller, en esta experiencia, nos vamos a referir a esto, ¿ya? Hay algunas como concepciones que son más sanas y otras no, o unas posibles y otras que no son posibles, ¿ya? A ver, tenemos hasta las 12, ¿cierto? Ya, ¿alguien le gustaría decir qué es para ti perdonar? O sea, láncense. No importa si... O sea, que digan lo que quieran. Si yo te digo, ¿qué es perdonar? Sanar. ¿Qué más? ¿Amar? ¿Otra? ¿Olvidar? ¿Aceptar el daño? Dar una nueva oportunidad. ¿Dar una nueva oportunidad? ¿Dar vuelta a la página? Reconocer que el otro se puede equivocar. Reconocer que el otro se puede equivocar. Comprender al ofensor. Comprender al ofensor. Claro, cuando es el perdón a uno mismo, que yo me puedo equivocar, ¿cierto? Disculpar. Ok. Liberarse de la rabia que uno cuando está muy herido viene de otras personas, para mí es muy liberarse. Liberarse de la rabia. Ahí diste en el clavo. Eso, aquí entendemos por perdonar, liberarse de la rabia, el rencor, resentimiento y deseos de venganza, ¿ya? Comentaron algunas cosas que pueden ser parte del proceso. Sí, pero, o sea, es parte del proceso, perdón, porque el perdón es un proceso. No es solo, como decíamos, decir la palabra, es un proceso del corazón que implica tiempo, aunque el tiempo no lo sana todo. Porque se dice que el tiempo sana todo, cuidado. A ese joven que se hirió, ¿el tiempo lo sana todo? No. Él, además de tiempo, porque aunque quiera sanarse, en el minuto no se va a sanar, necesita tiempo, pero necesita otra cosa, movimiento. Sanarse, ir al hospital, operarse o lo que sea, ¿cierto? Para nuestro corazón lo mismo. Necesitamos tiempo y movimiento, porque si no hay movimiento, puede ser que el tiempo empeore todo. Y el tiempo haga que esa rabia que empezó de este tamaño quede así, ¿ya? Entonces las dos cosas son importantes. Y entonces, ese es, digamos, el mayor resumen de qué es perdonar, ¿ya? Ahí, antes de continuar con la definición, me gustaría comentar esto que es súper importante. ¿Qué es lo que una ofensa puede provocar? Igual ya lo hemos comentado un poquitito. Resentimiento persistente. Y eso nos puede llevar a estar irritable, con más estrés, hostilidad, incluso puede afectar la salud emocional, física. El darle vuelta y vuelta y vuelta al acontecimiento que sí te hizo daño también libera hormonas, como por ejemplo el cortisol o algunas otras que te hacen estar tensa, y puede ser que al final, imagínense, si empezaste un día, no sé, en la mañana y te acordaste de eso, por ejemplo contigo mismo, con otra persona, y le diste vuelta y vuelta y vuelta, probablemente ese día va a ser un día que tu cuerpo se va a haber estresado mucho, y no me extrañaría que hayas tenido problemas con otros ese día, porque uno está más mal genio, estás más irritable. Entonces, eso nos puede provocar una ofensa. Otra cosa es vivir atados al pasado. Recordando el pasado, tu tiempo, tu energía, tu pensamiento
destinados a intentar o arreglar la situación o revivir el momento, y atados en la imagen de la cuerda, como dice Irene, ¿no es cierto? Y bloqueando posibilidades del futuro. Una de las características del perdón es que te abre posibilidades para el futuro, porque tu corazón está más dispuesto a decir, ya, entonces, ahora en el futuro, y no, es que por qué mi vida fue así, o es que por qué me pasó esto, es que la otra persona, y entonces uno se queda atado. Otro deseo de venganza, como les dije, las manifestaciones son múltiples. No porque yo no llegue a concretar y matar a otro, no significa que yo quiera deseos de venganza. Hay veces que en ambientes como más cristianos, esto va a ser, no, ¿cómo? ¿Yo vengarme? Porque a veces se puede ver esa venganza más burda, digamos. Pero cuidado, porque sí puede ser muy fácil. Con ironías, empezar a hablar mal de la otra persona, y comentar y hablar mal, como mal y mal, o como les decía, alegrías cuando a la persona le va mal, tristeza cuando le va bien, ¿ya? Desearle mal al otro, que puede ser, que puede incluso costarnos decir, sí, le estoy deseando mal al otro, ¿ya? Y eso es algo, es una forma de venganza, ¿ya? Esto es natural que suceda. No nos tenemos que asustar porque yo lo sienta. Es como si yo estoy con herida, yo grito, ¡ouch! Me duele. A veces son como esos clamores del dolor, ¿ya? Ahora es, ¿qué hago yo con eso? Yo puedo hacer infinito daño o eso me va a ayudar a reconocer, sí estoy herida, sí me afectó lo que me hicieron. ¿Qué voy a hacer con eso? Puedo ir a sanarme, puedo hacer el proceso del perdón y así. Repetir y perpetuar el daño. Esto es muy duro. Cuando nosotros hemos tenido heridas, puede ser que lo repitamos sin darnos cuenta. Por eso muchas veces pasa que de generación en generación se transmiten heridas o formas de proceder duras y que a veces ni nos damos cuenta y yo estoy repitiendo algo que me hizo mucho daño. Entonces, si yo reconozco eso, es importante también, ser consciente y que de víctima puedo pasar a ser victimario. Puede ser que esas palabras a algunos les suene fuerte, pero es el quien hace o recibe el daño, ¿ya? En ese sentido estoy diciendo esas palabras. Y a veces sin ser muy consciente. Entonces lo importante ahora también es, como es de revisarnos a uno y decir, oye, yo repetí esto, ¿no? O el yo continuar con esa rabia, ese rencor, también eso le puede hacer daño a otro, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa el perdón? ¿Qué hace el perdón acá? Imagínense lo maravilloso que es el perdón. Nos libera de esto, nos libera de vivir aferrado en el pasado, nos libera de estar constantemente repitiendo y el resentimiento y en contra, nos libera de los deseos de venganza y nos libera de también repetir y perpetuar el daño. Aunque igual aquí en este abajo hay veces, y aquí quiero hacer una distinción, una cosa es perdonar y la otra cosa es sanar. Hay veces que son dos procesos que se dan al mismo tiempo, ¿ya? Pero hay veces que no. Por ejemplo, Irene, ella pudo haber perdonado a los ofensores, ¿sí? O sea, quienes le pusieron la bomba. Pero ella después, probablemente, digo como opción, ¿ya? Pero el miedo de que le llegó una bomba, ¿cómo quedó la persona? Por ejemplo, probablemente la sensación de desprotección, impotencia, miedo. Por más que yo haya perdonado, mi cuerpo, mi ser, tiene que hacer también un proceso como de sanación, ¿ya? Con respecto a otras heridas también, yo puedo perdonar a esta persona que me hirió, pero me dejó estas secuelas. Inseguridad, por ejemplo, miedo y desconfianza a otra persona. Entonces son dos procesos distintos. Y también otra cosa que me gustaría agregar es, hay veces que me puede costar infinitamente perdonar y que hay veces que es mejor empezar por una sanación antes que forzarme a un perdón. Y que puede ser que si yo digo voy a perdonar, sería algo muy forzado, ¿ya? ¿Por qué? Porque puedo llegar a tener un trauma que está como que tan enquistado que necesito primero
escucharlo y sanar eso. Es como a veces cuando en los médicos lo mismo, hay veces que dicen ya, primero desinflama y después vemos qué hacemos, ¿cierto? Son procesos y hay veces que no, vamos directo al grano y operamos, por ejemplo. Entonces, lo digo porque no siempre es directo, entonces ay, tengo que perdonar. Hay veces que empiezo por sanar, ¿ya? Son procesos que pueden ir de la mano y hay veces que simplemente con perdonar también, también sano. No importa por dónde empecemos o por dónde continuemos, tiempo y movimiento. Lo importante es caminar e ir dando pasos, ¿ya? Lo que sí o sí, el perdón nos ayuda a sanar, nos ayuda a tener una vida más sana, porque si yo mantengo el rencor, el resentimiento en el interior, me voy intoxicando también. Sí. Se parece un poco al olvido. Lo vamos a decir ahora. Ya. Aquí está, que también antes lo dijeran. El perdón no es olvidar. ¿Ustedes creen que Irene alguna vez va a olvidar que en su historia le pasó eso? No. Eso a veces es más gráfico, ¿cierto? Como además de su cuerpo lo recuerda. Las heridas no necesariamente, olvidar es algo demasiado imposible. Es tu historia. Bueno, si tenemos algunas enfermedades, demencia, podemos olvidarlo, ¿cierto? Pero sí, si perdonamos, vamos a recordar con menos frecuencia. Y ya lo podemos dejar como en el pasado. Pero aspirar a que la otra persona olvide ese acontecimiento o que yo lo olvide, les digo, va a ser un trabajo en vano. Vamos a esforzarnos por algo, vamos a esforzarnos demasiado por algo que no. Además, si tú olvidas, ¿qué vas a perdonar? Si no está, lo olvidamos. Y el olvidar, también el recordarlo, también es importante para distintas cosas. Uno, honrar la herida. Si el mal fue mal, también hay que honrar, también hay que honrar que hubo una víctima, que pasó algo. Poder reparar. Si yo olvido, no. Por ejemplo, olvidé, entonces no tengo que reparar. O no tengo que repararme a mí. Si yo olvidé ese acontecimiento y no me doy cuenta de las secuelas que trajo, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo recuerdo? Ese es el don del perdón. Yo puedo recordar toda mi vida con resentimiento ese acontecimiento, o recordarlo habiendo integrado y sanado es un acordarse muy distinto. Es un acordarse que puede construir. Es un acordarse que no te va a amargar el día cuando te acuerdas. Que no te va a quitar las fuerzas cuando te acuerdas. Entonces, ese es el don. Y hay veces que si hay acontecimiento, que se me había olvidado, pero es como a veces un decir, pero lo puedes traer a la memoria, ¿ya? Eso tampoco es justificar ni minimizar el daño. Hay veces que podemos tener la creencia, no, si yo perdono, entonces como que es hacer como si no pasó nada. A ver, una cosa es decir, pasó algo, me hizo daño, o yo hice daño, y sí, lo hice, y cuesta aceptar, ¿ya? Eso es una cosa. Y el otro es hacerse cargo de las consecuencias. Y el perdón va a liberar resentimiento, rabia, deseo de venganza. Pero eso no viene a decir si lo otro fue o no fue bueno. Son dos cosas distintas, ¿ya? Por eso también el perdón no elimina la necesidad de justicia ni de reparación. ¿Ustedes creen que los que hicieron lo de la bomba con Irene no siguieron el camino también de la justicia? ¿Y ella perdonó? Sí, son dos procesos distintos. La justicia, una buena justicia te lleva a responsabilizar el daño y es la forma como la sociedad también como determina al final una cosa que está bien y que está mal. Pero aunque la otra persona, por ejemplo, esté y haya, por ejemplo, en un caso, fue a la cárcel, si yo no perdono, la justicia no va a sustituir el daño que hay en mi corazón, ¿ya? A veces me puede ayudar porque dices, no, sí es verdad, como que esa parte como cuando hay veces en el proceso de la víctima, también el decir yo fui víctima y se reconoce públicamente que el otro fue victimario, también eso a veces ayuda en el proceso de sanación, pero no es lo único.
¿Cuántas veces pasa que la otra persona incluso eso se metió a la cárcel y se sigue, y se sigue, y se sigue porque son dos cosas distintas? Entonces esperar que esta área satisfaga 100% de esta, vamos a estar siempre insaciables, ¿ya? Entonces, yo puedo hacer los dos caminos. Hay veces que perdonando después digo ya, en procesos judiciales puede ser que no lo haga, pero puede ser que sí, y puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Bien. Pero Jesús dice, perdónalo porque no saben lo que hacen cuando lo matan o lo escupen o algo. Entonces, tendrían que haber sido todo esquizofrénico o como para No saber lo que hacían. A ver, Jesús no estaba disculpando de verdad. es que bueno, habría que ver cuál es el significado profundo de eso, ¿ya? Hay veces que pasa que tú crees que, por ejemplo, los que lo estaban procesando y haciendo todo eso, sabían realmente en profundidad quién era Jesús. Entonces eso puede ser. Y hay veces, por eso alguien dijo comprender al ofensor, hay veces que la persona que nos hizo daño no sabe realmente el daño que nos hizo. Entonces también se puede aplicar a nuestra vida y decir, me desgraciaste la vida, pero no sabes y lo que me hiciste. O sea, como que la otra persona no fue, o yo, puede ser que haya hecho algo y yo no me di cuenta del daño o de cómo lo sufrió la otra persona. Yo no fui tan consciente. Entonces, yo leo esa frase más en ese contexto, de que hay una parte, como además solamente vemos las caras, a veces no sabemos realmente el daño que estamos haciendo o la otra persona no se dio cuenta del daño. Por ejemplo, en el caso de Irene, el mismo proceso que se ha hecho a las personas que estuvieron involucradas en la ETA es hacerles consciente del daño que producían sus acciones. Porque en ese momento ellos estaban intentando liberar y hacer cosas, era mucho más político, pero no necesariamente habían conectado con las secuelas de que la persona se queda sin su familia y todo eso. Entonces, para mí va más por ahí, ¿ya? Es parte de disculpar o buscar formas de disculparlo porque no sabía o Ahí, no se dio cuenta y así uno no se ofende tanto. o sea, hay veces que se puede separar y decir, bueno, yo sé, o sea, porque a veces hay una parte que puede ser que sí haya sabido, pero uno no sabe toda la historia del otro. Entonces, hay una parte del mismo proceso que uno puede decir, bueno, comprender al ofensor que nos puede ayudar, o su historia. Oye, toda su vida fue una forma de tratar así a la gente, y porque así lo trataron antes, entonces no se dio cuenta que a mí me dañó un montón. Pero tampoco hay que justificarlo demasiado, ¿ya? O sea, no hay que poner extra y como que decir, no, si en verdad pobrecita la otra persona, no, es intentar comprender dentro de lo que yo pueda y quedarme hasta ahí, ¿ya? Porque a veces comprender al otro, especialmente, por ejemplo, si somos más niños, en general el niño lo recibe muchas veces, fue mi culpa, ¿ya? Y el decir, no, era su historia, no tenía nada que ver conmigo, eso también ayuda como a liberarse de la carga de ese dolor, ¿ya? Otra de las cosas, no implica necesariamente reconciliación. ¿En qué sentido? Usted, lo de Irene es muy gráfico. ¿Irene va a ser amiga de las personas que le pusieron la bomba? ¿Y perdonó? Sí. No implica necesariamente. Hay veces que yo puedo perdonar a alguien y mi decisión es nunca más te vuelvo a ver. Puede ser, ¿ya? ¿Por qué? Porque la otra persona me hizo infinito daño y yo puedo haber perdonado. Pero eso no implica rencor. No, porque puede ser por protección. Porque puede ser que volver a ver a la otra persona me entra una crisis de pánico. Entonces yo me tengo que obligar a ver a la otra persona. Estoy hablando en casos así como más fuertes. Ahora, si yo perdono, estoy mucho más abierta a la reconciliación. Por ejemplo, en personas que son más cercanas, si yo vivo este proceso de perdón y de sanación, voy a probablemente mejorar la relación y me puedo reconciliar. Pero el punto aquí es que no es obligatorio. Y eso es súper importante y puede ser liberador, porque hay veces que yo puedo interiormente poner resistencias a perdonar, porque tengo miedo que si yo perdono y pienso que perdonar es reconciliación, me voy a tener que volver a vincular con esa persona que me desgració la vida, por ejemplo, ¿sabes?
Entonces, existen los límites y límites sanos que protegen, ¿ya? Ahí es donde cada uno tiene que ver. Y hay veces que uno dice, yo por ahora no veo a esta persona, voy a hacer mi camino de perdón y sanación y después veo qué hago. Y es muy válido. De ahí veo si después vuelvo a verla o puede ser que ya nunca más vamos a volver a ser amigos. Y no pasa nada. Es caso a caso, persona a persona, ¿ya? Lo que hay que saber es eso, que no es un igual. Pero sí, perdonar favorece favorece la reconciliación. Y para reconciliarme, sí o sí tengo que pasar el proceso de perdón. Porque no voy a poder reconciliarme si yo guardo todavía ese rencor y resentimiento. Entonces eso sí o sí, eso sí. O sea, sí se necesita el perdón para reconciliación. Y eso ayuda mucho en las relaciones, el perdón, infinitamente, ¿ya? Por ejemplo, dice, mira, no exige volver a confiar ni a sentirse como antes de la ofensa. No lo exige, aunque a veces que nosotros lo podemos haber pensado que exigía. Entonces va a volver a hacer todo como antes. Pues no necesariamente. Porque si yo en el cuerpo, si el accidente me provocó y quedé coja, algo me provocó para toda la vida. O hay veces que no, después se sanó y listo, y quedé bien. Y el accidente no tuvo secuelas tan graves en mi vida. Caso a caso, ¿ya? Persona a persona. Hay que ver por qué mi corazón pone resistencias. Y el protegerse, los límites son buenos, pero límites sanos. También hay veces que yo fui tan herida que puede ser que ponga unos límites tan grandes que después no me comunico con nadie, ¿ya? Estoy poniendo extremo, pero para ver que no es todo sí, todo no, sino es como el cuidado de cada uno y en las circunstancias de cada uno. Otros que no es el perdón, por ejemplo, una imposición ni un acto superficial. Aquí, estando en una parroquia católica, hay que tener cuidado de solamente decir, como Jesús dijo que perdonáramos, yo perdono. Como o sentirme como solamente obligado a hacerlo por algo muy externo, porque si queda solo en eso, probablemente no va a ser un perdón verdadero, ¿ya? Y Jesús no nos obliga, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos muestra el camino. ¿Pero a alguien aquí le han obligado a seguir un camino? En esto lo mismo, el perdón lo muestra como un camino de vida. Entonces, si lo quieres vivir, mi recomendación, no lo hagas por una obligación. Hazlo porque tu corazón desea. Cuando hay una motivación intrínseca, es muchísimo más fácil y mejor y más posible que solamente por algo externo que tú te sientes, porque ya te da rabia que te obliguen. ¿Para qué? O sea, si estamos buscando eliminar la rabia, hacer algo como por obligación puede ser grave. Sí, como una muestra de un camino, eso es muy bueno. Tampoco es signo de debilidad ni de superioridad. No por perdonar a alguien, entonces la otra persona va a ganar. Porque hay veces pasa eso. Como me hizo daño, el rencor y el resentimiento me hacen sentir más fuerte. Y cuando yo recreo las películas, por ejemplo, eso puede ser que yo sienta más fuerza. Entonces, si perdono, me voy a sentir más débil. No es así. Al contrario, ¿quién es más fuerte? ¿El que está herido físicamente toda la vida o quien logró estar sano? El que está sano va a poder correr mucho mejor que si yo tengo muletas, ¿cierto? En el corazón lo mismo, ¿ya? Bien. Entonces, vimos que no es el perdón en el sentido de este proceso, ¿ya? Porque igual por la palabra entendemos muchas cosas, y soltar la rabia, rencor, resentimiento, ganas de vengarse, ya sea por el daño que se recibió o que se hizo. Ayuda a sanar los recuerdos, a que el pasado no tenga como ese color oscuro, y a sanar esos recuerdos que a veces tiñen. Otro recuerdo, miren, no sé si han escuchado alguna vez el sesgo de negatividad. Sesgo de negatividad, ¿ya? Se dice que nosotros tenemos como distintos sesgos, ¿ya? Como que al ver la realidad es como si yo tuviera anteojos, ¿ya? Entonces selecciono alguna información, que es normal, nacemos con eso. Y existe el sesgo de negatividad, que en general, si a ti te pasa algo malo un día, y algo malo importante,
y tienes una noticia buena. ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Lo bueno? ¿Sí? Ya, a ver, ¿y quién dice? ¿Todos dicen lo bueno? No, lo malo. Pero a veces no tanto. Muchas veces lo malo, y en los estudios que se han hecho, incluso corporalmente, porque todo nos afecta en nuestro cuerpo también, ¿ya? Lo malo tiene más preponderancia que lo bueno. Entonces, y por eso se llama sesgo de negatividad, que es natural y que a veces, a ver, el noticiero, ¿qué vende más? Lo malo, y uno se queda así, no sé qué, y todo el mundo se enteró de lo malo que hizo una persona y nadie se enteró de lo bueno. Y como que, bueno. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque un proceso de perdón y sanación, imagínense lo increíble que es, que te ayuda a que esa parte que es natural, que los momentos, o sea, como que la parte negativa tenga preponderancia, o sea, los recuerdos negativos a veces sean más fuertes, empiezan a disminuir un poco. Porque ya no están tan como a flor de piel. Y entonces empiezas con los que sí fueron lindos, que claramente que tenemos recuerdos, bueno, empiezan a tener su lugar que se debe. Como que qué injusto también para uno mismo, como que estar cargando con eso y eso, como más lo negativo cuando también has tenido cosas buenas. O con una persona que te ha herido y si ha tenido cosas buenas, probablemente se machaque más lo negativo. Entonces, el perdón te ayuda también a volver a florecer y a que esa parte como negativa no sea también lo principal que lleve. Y esto es desde dentro, es una transformación de dentro. Por eso es tan grande la experiencia del perdón y de la sanación. Y aquí también hay otra cosa importante que por ahí lo habían comentado de alguna manera, implica aceptar lo que pasó. Aceptar no es decir lo que pasó fue bueno. No, es lo que pasó, pasó. Porque hay veces que en estos procesos de heridas como que uno tiene a veces como ese, como, no, me hubiese gustado que hubiese sido distinto, ay, yo no hice, lo hice, pero no, es que no lo hice, no era yo, o como esa pelea con haber querido, con cambiar el pasado, ¿ya? Pasó. Y ese proceso de decir, pasó, hice esto, me hicieron esto, fui herida. Eso es parte del proceso, y a eso del proceso de perdón, y eso se refiere el tema de la aceptación. Esta frase es muy buena: el perdón no cambia el pasado, pero engrandece el futuro. La vida de Irene es muy gráfica. Ella, como yo les dije, hasta esquió en la nieve, es periodista, da miles de charlas, es una persona que no se pudrió, digamos, en ese resentimiento que podría. Cuando ella habló de los dos caminos, ella eligió un camino y que realmente le dio vida y le dio un futuro grande, ¿ya? Pero eso dependió de ella también. Hubo una opción que ella tuvo que tomar y hacer. La primera persona beneficiada del perdón, ¿quién es? Es uno. Y la segunda, todos los que nos rodean. Miren, hay veces, se lo dije un poquito antes, pero hay veces que nosotros podemos herir a los que más queremos, cuando nosotros acarreamos con todo esto. Entonces, por el otro lado, el perdón y la sanación nos ayudan a incluso amar mejor a los que están alrededor nuestro, ¿ya? Porque son los que más están con uno. Entonces, los que reciben tanto lo bueno como lo que a veces no sale tan bien de gente. Aquí hay una frase del Papa que dice: aunque el otro no lo acoja con respecto al perdón, aunque parezca vano, el perdón libera a quien lo ofrece, disuelve el resentimiento, devuelve la paz, nos devuelve a nosotros mismos. Es sumamente liberador. Y ahí como que hay veces que con las heridas o con lo que yo hice o me hicieron, como que yo puedo llegar a tenerlo como identitario. E incluso después yo soy lo peor, frases o como frases muy negativas con respecto a uno o con respecto a las otras personas también. Pero aquí, cuando uno se perdona, también como que dice, ya, y soy una persona querida por Dios también, incluso aumenta la autoestima, porque ya nos dejamos de mirar por la herida,
tenemos más momentos, instancias del corazón para vernos también lo bueno que somos, ¿ya? Bueno, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O continuamos? Sigamos ya. Beneficios de perdonar. Hay múltiples. Ya hemos dicho algunos, ¿ya? Bienestar personal. Incluso se han hecho estudios de cuerpo, de psiquis, de todo, y así, tanto se ha visto como hay enfermedades que pudieron haber sido provocadas por rencor. Yo con mucho rencor, resentimiento, odio, puedo generar una enfermedad. No significa que todas las enfermedades sean por esto, ¿cierto? Pero nos podemos enfermar por eso. Porque liberamos hormonas, porque nos tensamos, y el cuerpo resiente, ¿ya? Y entonces, cuando nosotros perdonamos, como dice aquí el último punto, ayuda a tener mejor salud mental, física, mejorar incluso el corazón, las defensas. Y estos son estudios que se han hecho, incluso la Mayo Clinic, por ejemplo, ha hecho estos estudios, y eso es lo que se ha obtenido con los estudios que se han hecho con personas que han perdonado. Libera del poder interior que tiene quien hizo daño. Si alguien nos hizo daño en el pasado, si nosotros lo traemos todos los días al presente con ese resentimiento, esa rabia, no sé qué, va a seguir haciéndonos daño. Pero ahí ya es una parte que depende de nosotros, porque esa persona nos lo hizo en el pasado, en ese momento o en esos momentos. Ahora, ¿qué hago yo en mi casa interior? Yo puedo hacer cosas que me ayuden a sanar o que me continúen dañando, ¿ya? Entonces, cuando yo perdono, ya, libero. Y ya esa persona no tiene el poder de amargarme el día. No lo tiene, listo. Porque ya no, lo tengo yo. En que uno empieza a ser mucho más incluso como autónomo y de llevar la propia vida en las manos. Bueno, alivia el dolor de lo que pasó también, ayuda mucho. Sí, claramente. Porque lo otro es como recordar constante y duele un montón. Sentido de vida y transformación también, porque lo otro nos roba demasiada atención, energía, incluso proyectos de vida. Y para algunas personas el proyecto incluso puede ser deshacerse del otro, ¿ya? Permite aprender del dolor. Hay fundaciones, por ejemplo, que se han hecho a través de esto. Para que no vuelva a suceder eso que me hizo tanto daño, voy a dedicar mi vida a que suceda lo contrario. Un sentido de vida para esa persona. O hay uno que sufrió un Tim Gennard, el que tiene un libro Más fuerte que el odio. ¿Alguien lo ha leído? Bueno, sí, es buenísimo. Más fuerte que el odio se llama. Una infancia terrible con sus papás, no lo voy a detallar. En su momento de vida, su razón de ser era deshacerse de él, ¿ya? Incluso fue campeón nacional de boxeo en Francia y todo, y en un momento empezó el camino del perdón. Se lo estoy diciendo súper rápido, ¿ya? Pero es muy impresionante su vida, si quieren leer el libro. Y él, más fuerte que el odio, en verdad vale la pena. Es Tim Gennard. Es francés, no sé si se pronuncia bien, no sé francés, pero Tim Gennard. Si no, Más fuerte que el odio. Y entonces, él incluso estuvo en la cárcel y su vida fue dedicada por muchísimos años a deshacerse de su papá. Y entonces, después vivió el proceso en un momento de perdón, que para él era imposible en su momento. Y después, al final, él dice, yo fui muy rápido en hacer el mal y ahora soy muy rápido en hacer el bien. Él logró tener familia. Digo logró porque su infancia fue, en ese sentido, terrible. Tiene, creo que 4 hijos y ahora se dedica a ayudar a la gente, a acoger a la gente necesitada. Entonces, imagínense su sentido de vida, cómo se transformó. De haber hecho mucho daño a haber hecho mucho bien. Y él, claro, probablemente a la gente de la calle que le hizo daño no le va a poder reparar, pero se dedicó, como les decía, a veces que hay distintas formas de reparar.
¿ya? Puede ser directamente o a veces a otra persona. Y su vida es así. Entonces es un testimonio muy lindo de eso, de esa experiencia, y que perdonar nos abre un futuro y también el sentido de vida. Puede ser pequeñito también, ¿ya? Aquí estoy hablando de proyectos de vida grandes, pero también pueden ser chiquititos. Relación y vínculo, ya hemos hablado cómo mejoran las relaciones, ¿ya? Si uno trae cosas atoradas, se nota en las relaciones. Aunque uno no se dé cuenta, hay veces que estás enojada, no, y uno está muy enojado, puede ser. Cuando nosotros traemos cosas atoradas, se nota en nuestras relaciones. Entonces, desatorarlas también se nota. Y reconstrucción de la dignidad también, porque aunque la dignidad permanece, pero uno se siente... Es como cuando estás, no sé, pasamos por un lugar de mucho barro, mucho, ¿cómo te quedas? Bueno, embarrada, claramente, pero te sientes sucia. Hay veces con las heridas del corazón nos podemos sentir como así. Entonces también la sanación y el perdón a veces como imagen podría ser como el ducharse. Sigues siendo tú, pero te sientes distinto. Qué rico es cuando llegas y te duchas. ¿Cuál es la sensación? Y sigues siendo la misma persona, pero incluso te sientes más linda, ¿o no? Como que más así como y como con más ganas, porque el otro era como te tira para abajo. Entonces, eso externo también pasa en el corazón. Este fue el Papa Francisco, dice: el perdón es el oxígeno que purifica el aire contaminado por el odio. El perdón es el antídoto que cura los venenos del rencor. Es el camino para calmar la rabia y sanar tantas enfermedades del corazón que contaminan la sociedad. Miren estas mujeres cargando este peso. Aquí hay una frase que ilustra mucho. Dice: lo que no dejas ir, lo cargas. Lo que cargas, te pesa. Y lo que pesa, te hunde. Practica el arte de soltar, perdonar y dejar ir. Imagínense soltar esa carga. Como la diferencia en la vida. Lo mismo en nuestro corazón. Y aquí está otra frase que a mí me gusta mucho, que es la de Viktor Frankl, que estuvo en los campos de concentración, sufriendo lo que sufrió en eso, se imaginarán, y dice esta frase: él, al ver cómo había unas personas que salían adelante, otras que morían y todo eso, y él se dio cuenta de esto, y dice: al hombre se le puede arrebatar todo, a ellos se le arrebató todo, y quien ha visto las películas, ¿cierto? No hay mucho que decir, pero todo, salvo una cosa: la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias, para elegir el propio camino. Esta frase nos viene muy bien para nuestra vida y para el hoy, para decir: ¿qué hago y qué quiero hacer yo con mi pasado? ¿Eso? ¿De quién depende? ¿Es lo único? O sea, te pueden quitar todo, pero eso eres tú. Tú. Y en el proceso del perdón, sí o sí, uno de los pasos, que igual ahora no va a dar tiempo porque se está terminando, pero uno de los pasos del perdón es elegir. Por más que yo sea consciente de lo que me pasó, que ya es un paso, ser consciente de realmente lo que pasó, porque hay veces que yo puedo exagerar esto y en verdad era esto, o a veces lo minimizo tanto y no me doy cuenta que era esto, ¿ya? Soy consciente de lo que me pasó, pero yo de eso tengo que decir: ¿qué hago con mi vida? Y eso depende de uno. En el fondo, de buscar el sentido a la vida. Hay parte de, pero, o sea, esto nos ayuda a un sentido de vida, claro, exacto. Pero en este caso específico sería como: yo quiero elegir perdonar, yo quiero elegir sanar, o yo no elijo nada y sigo y le doy rienda suelta en mi interior, porque a veces el no elegir igual es elegir. Y le doy como eso, suelto las riendas del interior, y que al final, como les decía, el resentimiento, y a veces ni me doy cuenta que estoy pensando en eso. Entonces, en este caso sería eso. Y un sentido de la vida puede ser: yo quiero hacer el bien, por ejemplo, o quiero sanarme, y puede ser también cortar, exacto, la tabla. Eso ya lo había dicho. Y bueno, yo creo
Sí, esto no nos dio tiempo de ver. Simplemente se los dejo. ¿Puede ser así? ¿Nos quedan 3 minutos? Lo digo muy rapidito. A ver, como yo les dije, el perdón es un proceso. Ya hay muchas formas de trabajar el perdón y de trabajar este proceso. Este es el que yo generalmente trabajo, ¿ya? Pero también hay otras formas y hay otros procesos. Podríamos hablar primero de una etapa de reconocer, como el médico, esta persona se cayó, vamos al médico. ¿Y qué quieres que haga un médico? Que haga un diagnóstico. ¿Para qué? Mientras mejor es el diagnóstico, mejor es la recuperación, ¿cierto? No, o sea, mejor es como el proceso que sigue para adelante. Lo mismo con nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos pasó? ¿Cuáles fueron nuestras heridas? Todo ese proceso de reconocer. ¿Hay veces que necesitamos ayuda y que alguien nos ayude a hacerlo? Sí. O contrastarlo con otra persona que también vivió lo mismo, o con ayuda externa, ¿ya? Identificar, analizar, comprender lo que pasó, reconocer el diagnóstico. Segundo, elegir. ¿Qué hago con eso? Elijo perdonar, elijo el camino de la vida. ¿Ok? Aceptar lo que viví, lo que decía antes, ¿ya? Sin justificar, porque eso no es aceptar. Eso es parte de mi historia y ese proceso de aceptación. O yo quedé así, esas son mis consecuencias. O aceptar que yo hice algo y que la otra persona está enojada conmigo. Todo ese tipo de cosas. Protegerse, este es otro tema importantísimo. Si yo siempre voy caminando por una parte y me lleno de lodo, de barro, todos los días, después me bañaré, ¿cierto? Pero ¿por qué no también busco otro camino para no llenarme de barro? Y aunque me bañe, cuando Jesús dice, ¿cuántas veces hay que perdonar? ¿Qué dice? ¿Cierto? Es siempre. Pero eso no significa, los niños están acá. No lo voy a decir de esa manera. Eso no significa que, entonces 100%, 70 veces 7 voy a ser herida. Son dos cosas distintas. Una cosa es, siempre me voy a duchar, ¿ya? Con el ejemplo del barro. Y la otra cosa es, y siempre me voy a proteger. Jesús protegió a la gente. El perdonar no significa desprotección. Si yo no trabajo esto, aunque perdone, si no trabajo esto, después probablemente no voy a prever futuros daños. Hay algunos que nunca los podré prever, ¿cierto? Pero aquí es súper importante considerar esta parte. También aprendamos a protegernos, a poner límites sanos, porque eso es parte del proceso del perdón, para que sea un proceso del perdón más completo, integral, y que con eso uno pueda seguir adelante. Y expresar también el perdón. Primero uno hacer el proceso. Incluso uno puede decir te perdono sin decírselo a la persona. También después tienes que ver si a la persona le dices te perdono o no, porque puede ser que el decírselo sea revictimizarse, ¿ya? Ahí depende, pero sí hacer algo explícito. Y la gratitud, agradecer, porque eso también nos hace ver lo bueno que hay en nuestra vida. Y yo creo que con esta frase terminamos. Yo hago nuevas todas las cosas. Esa promesa del Apocalipsis 21, al final de nuestra Biblia, yo hago nuevas todas las cosas. El perdón es una experiencia concreta de estas palabras. Y en este camino, Dios nos ayuda a la sanación, al perdón. Y Él nos ayuda con nuestra colaboración a vivir esto. Entonces, bueno, con esto yo creo que terminamos. Les agradezco un montón de estar acá. Bueno, obviamente agradecemos muchísimo a Teresa, ha sido una experiencia increíble y los aprovecho de invitarlos a la próxima charla presencial que será en el mes de agosto, el 8 de agosto. ¿Qué pasa en agosto? ¿Qué conmemoramos siempre en la parroquia?
el mes de la solidaridad, ¿no es cierto? Y adivinen quién va a venir. El capellán del hogar de Cristo, el padre Jurasek, nos va a venir a dar una charla sobre la espiritualidad del Padre Hurtado. Es un tema muy, muy bonito, muy importante, porque todos conocemos al Padre Hurtado por la obra, pero pocos conocemos su espiritualidad. Lo llevó a ser santo. Bien, además los invito a seguir viendo las cápsulas de video que está haciendo el equipo de formación, ya está en las redes sociales, en la parroquia, en la web, la segunda cápsula del video que están bajo el tema de las orientaciones pastorales del Arzobispado de Santiago para los próximos 4 años. Terminamos agradeciéndole a la Santísima Virgen y pidiéndole que nos ayude a comprender todo este proceso de perdón que nos ha manifestado aquí Teresa. Dios te salve María.